Aleluya. Buenos días. Desde la mañana, desde que me desperté y empecé a pensar siempre cuando es el domingo, lo primero que pienso que es el Señor invitándome a su reposo. Y es lo primero que hago, entrar a su reposo. Medito en la palabra y luego me preparo para venir. En esta mañana quiero compartirles el título que le puse, es el misterio escondido en la promesa de Génesis 3:15. Desde que empecé a ver lo del misterio escondido, he estado leyendo la Biblia de una forma siempre buscando más, ¿verdad? A ver qué otra cosa nueva encuentro que no había visto. Y son cosas tan sencillas, cosas que han estado ahí y uno pues ya las ha visto y ya las pasa por alto. Y es Génesis 3:15. Me di cuenta en este tiempo de las elecciones, la presión que el mundo pone, y aún de los mismos del equipo, de encajar en el molde del mundo. Todo tenía que hacerse como siempre se ha hecho y yo rehusé someterme a ese molde. Les confieso que hubo momentos que lloré a solas, porque sí, sentía la carga de que ni aún los de mi equipo me entendieran. Entonces era una cosa, pero nunca vacilé. Sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios y seguí en el plan. Durante ese proceso, que esto es lo que quiero contarles, me encontré con que la iglesia está en el molde del mundo. Después de que escuchaban la enseñanza sobre las instrucciones bíblicas para elegir gobernantes y la entendían, salían con excusas tales como: es que ya di mi palabra ya me comprometí con. Y entonces dije: oh, qué barbaridad. No les importa quedar mal con el Señor Jesús, al que le dieron la palabra primero, para no quedar mal con este hombre. No hay temor de Dios, hay temor del hombre. Y por eso es que estamos como estamos. Platicaba antes de comenzar la reunión acerca de cómo había sido nuestra campaña, nuestra participación, mi participación específicamente. Y les decía: estoy seguro que gané. Estoy seguro que me robaron la elección. Que el fraude abierto y descarado. Porque resulta que el trincante más fuerte, digamos, que sacó como 24,000 votos las elecciones pasadas, y que ahora lo desenmascaramos en estas elecciones, haciendo ver por qué era tan traidito de la película y por qué era tanto dinero y todo lo demás. Y hasta le sacaron videos demostrando ahora sacó el doble de votos, sacó 40 y pico mil. O sea que el fraude es abierto y descarado. Pero me preguntaron cómo estuve y yo dije: excelente. Excelente, ¿por qué? Porque en el reino de 60 a 70 pastores abrieron los ojos y están esperando que regresemos a seguirles enseñando. Y eso es una gran victoria. Pero por el otro lado, la iglesia como tal, me decían, una pregunta que sería lógica hacerse: bueno, si Carlos estaba haciendo la voluntad de Dios, si Carlos hizo lo que tenía que hacer y todo, ¿por qué Dios no lo ayudó? Y la respuesta que di, porque esa fue la pregunta que me hicieron, fue: porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, si todo el cuerpo está paralizado, aunque haya una mano haciendo lo que sea, son parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor me juzga como parte del cuerpo de Cristo. Así que aunque yo haga mi mejor esfuerzo, seguirá siendo el resultado de la comunidad, del cuerpo. De ahí que es importante, y por eso fue que me llamó la atención al Señor, a Génesis 3:15 otra vez, leámoslo. Y ahora, oigan, quiero ver si ven, tal vez ustedes ya lo habían visto y hasta ahorita me di cuenta, pero de todos modos quiero que participen conmigo en este. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ¿entre quiénes se manifestará la enemistad?
Entre la serpiente y la mujer, eso está clarísimo, ¿verdad? Ok, ahora cuando dice, y entre tu simiente y la simiente suya, tú y la mujer ya la entendimos, pero los descendientes, obviamente Eva va a tener un montón de hijos. ¿Qué va a hacer el enemigo? Porque no va a ser un montón de serpientes. Entonces eso me dice que la simiente, no estamos hablando de lo físico material. ¿Por qué? Porque Jesús nos ayudó dándonos la respuesta en Mateo 13, versículos 38 al 39, la primera parte dice, esta es la interpretación del trigo y la cizaña. Y dice, el campo es el mundo, la buena semilla o simiente son los hijos del reino, y la cizaña, o sea, la mala semilla, la mala simiente, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces ahí ya tenemos que son seres humanos, o sea que no es la descendencia humana de Eva la que va a vencer al enemigo, sino que es otra clase de descendencia. Y aquí ya Jesús nos está diciendo que los que son hijos de él son la buena semilla, y los que son hijos del enemigo o del diablo son la mala semilla. ¿Qué nos hace hijos de Dios y qué los hace hijos del diablo? No vamos a limitarnos a decir que no han nacido de nuevo o algo así de las cosas que conocemos como lo básico y fundamental, porque recuérdense que aún personas que han nacido de nuevo o que han estado considerados entre los creyentes, el Señor los reprende. De hecho, es en Juan 8:31, donde Él dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. O sea que no era automático. Entonces, es algo lo que hace la diferencia, y lo que hace la diferencia, desde luego, es la forma de pensar. La Biblia nos advierte que según el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, si nuestros pensamientos son guiados por la palabra de Dios, por la verdad, somos personas de Dios. Pero si nuestros pensamientos siguen bajo la mentira, bajo el engaño del enemigo, no podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos decir que somos de la buena semilla. Y por eso la Biblia nos exhorta a considerar nuestra forma de pensar, a no amoldarnos a este siglo. ¿Y qué significa amoldarse a este siglo? Tener los sentidos de valores que tiene el mundo, vivir bajo las normas que pone el mundo, como estamos ahorita. Miren lo horrible de esta condición. Saber que el ladrón nos está metiendo la mano en la bolsa y nos está robando, y dice, no, pero la ley dice que no le estoy robando. Y todos decimos, qué lástima, ¿verdad? Eso es lo que estamos. Que no importa cuánto veamos la verdad, que no importa cuán abierta y descarada sea la mentira, estamos en un molde. ¿Por qué? Porque la iglesia, yo tengo que enfocarme en la iglesia, es todo el mundo, pero Dios se enfoca en la iglesia. Dios no le dice a todo el mundo, si todo el mundo se convirtiera de sus malos caminos. No dice eso. Dice, si mi pueblo. ¿Por qué? Porque se supone que no se puede esperar del ciego que mire, pero si uno dice que ve, debe de ver. Eso fue lo que también Jesús le dijo cuando estaba hablando de los ciegos. ¿Y qué? ¿Te está refiriendo a nosotros? Él les dijo, si ustedes fueran ciegos, no verían, pero si ya que dicen que ven, no son ciegos, o sea que son más culpables, porque aún viendo están actuando mal, aún conociendo están actuando mal. De ahí que son dos formas de pensar, dos fuentes de las que van a brotar dos corrientes. Solo hay dos simientes. Vayamos, quiero ayudarnos, como creo que encontré ayuda, para saber cuándo estoy en lo correcto y cuándo no. Porque hay veces que llego a leer cosas que no están muy claras y digo, bueno, pero esto o lo otro. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una verdad en la cual anclar mi fe.
Y de eso es de lo que voy a tratar de presentarles hoy. Son dos fuentes de las que brotarán las dos corrientes. Obviamente la verdad viene de Dios, la mentira viene del diablo. Pero fíjense que aún como el diablo es el padre de la mentira, él no puede crear nada. Entonces, si él no puede crear nada, él no está inventando nada. De ahí que solo hay una fuente y es Dios. La otra fuente es una distorsión de la verdad. ¿Por qué es importante para mí esto? Si hubieran dos pensamientos, si habemos dos personas y uno está presentando su punto de vista y el otro está presentando su punto de vista, pues nosotros decimos, este tiene razón en esto y este tiene razón en aquello, y tenemos que atenderlos a los dos. Pero si solo hay una fuente que dice, esta es la verdad, las cosas son así, y el otro viene y dice, parece que las cosas son así, pero pudiera tener este poquito de esto y este poquito de esto y otro, entonces ya es más fácil saber, porque el otro no está presentando otra opinión, sino que está distorsionando la única que hay. ¿Me doy a entender con eso? La única verdad, la única fuente que existe es la creada por Dios. Por eso es que en las Escrituras a veces dice que Él es el creador de lo bueno y de lo malo, que Él creó al que hace la espada para defender y que también Él creó al otro para castigar. Él lo hizo todo, sí, porque Él es el único creador. Pero la distorsión del enemigo. ¿Y por qué entonces Dios lo acepta? No lo acepta. Se rebaja a nuestro nivel. Porque somos nosotros los que le presentamos la duda. Cuando Él dice algo, Él no dice, pero si no estás claro, te lo aclaro un poquito más. No, Él dice, es así. Y los que presentamos la duda somos nosotros. Si llegamos a captar este concepto de que hay una sola fuente, entonces lo que nos va a ayudar a entender la Biblia es cuando hay un punto en el que no estoy claro, en lugar de tratar de ver los elementos por los cuales no estoy claro, debiéramos decir, ¿cuál es la verdad detrás de esto? ¿Cuál es el fundamento de esto? Y llegar a una palabra sola, sólida de Dios, y a ignorar las otras cosas que me hacen divagar. Les voy a poner un ejemplo. En el Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Añadámosle Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Creo yo esta verdad? Sí. Entonces ya tengo una base sólida a cual aferrarme. De Jehová es la tierra y su plenitud, y la crió para ser habitada. Así, pero fíjese que va a ser destruida por fuego, porque no. Aquí dice esto, ¿verdad? ¿De dónde me está sacando usted eso que va a ser destruida por fuego? Porque Pedro dice, sí, pero ahora voy a entender a Pedro basado en esta verdad. Dios no creó la tierra para ser quemada, la creó para ser habitada. Sí, pero es que viene el diablo ahorita, miren las señales, el enemigo, la bestia ya de andar por ahí mordiendo a saber a cuántos, porque ya es el tiempo del anticristo, las señales se están cumpliendo. Pero, el de Jehová es la tierra, no es del diablo, nunca ha sido del diablo y nunca va a ser del diablo. Así que todos esos, sí, estas señales, sí, pero esto sí, me importa un comino. Solo hay dos fuentes, solo hay una fuente, la palabra de Dios y la distorsión del enemigo. La palabra de Dios me dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó para ser habitada. Punto. Sí, pero es que viene la bestia y ya al rechazar todos los demás argumentos del enemigo y aferrarme a la palabra de Dios, el mismo Dios me va a mostrar, como por ejemplo como en ejemplo en Daniel, por medio de una imagen de 4 partes y por medio de 4 bestias. Él enseña que después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ya no habrá ningún otro reino
mundial, excepto el de Cristo, que cuando le dio en los pies a la estatua, o sea, en los tiempos de Roma, empezó a crecer y sigue creciendo. Su crecimiento puede ser lento, porque depende de nosotros en gran manera, pero sigue creciendo. El cristianismo está en todo el mundo y está creciendo en unos lados más que en otros. Pero entonces no hay tal reino mundial. Ponía el ejemplo yo el viernes en el programa de Zoom, que cuando estábamos con Lili contemplando las olas del mar, miramos cómo se levantaba la grande ola y venía como amenazando que nos iba a desbaratar, pero al llegar a cierto punto, ¡push!, y se regresaba. Porque Dios le puso un límite. Dios le dijo: hasta aquí va a llegar tu furor y de aquí no pasas. En algunas ocasiones se ha pasado, sí, pero no necesariamente que se ha salido de los límites de Dios, sino que ha habido muchos abusivos que se han metido a los límites del mar. Es diferente. Bueno, entonces así es el enemigo. El enemigo parece que va a conquistarlo todo. Ahora ya no tenemos escape, ahora ya no hay salvación. Y se recuerdan lo que les mencioné con Abraham. Mientras Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y mientras Abraham no cumplió esto, Dios ya no le dijo más nada, sino hasta que se cumplieron las tres cosas, aunque fueron circunstanciales, como ya vimos. Dice: entonces dijo Dios a Abraham. Lo mismo está pasando con nosotros. Dios no nos va a dar más luz, no va a haber más revelación en cuanto a cómo establecer el reino de Dios y su justicia en nuestra Guatemala, porque ya nos la dio. Si la iglesia no lo quiere creer, si la iglesia prefiere cuestionar la palabra de Dios, ese es el problema que tenemos. Mientras el pueblo de Dios no se humille y se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos y obedezca a Dios, las olas van a seguir viendo y van a parecer que se nos están acercando cada vez más y se van a llevar casas. Porque ya ha pasado, ¿no?, que en unas áreas se ha salido el mar bastante y ha destruido las casas que estaban construidas muy cercanas. Y se puede arrastrar a alguien y se puede ahogar. Y claro que vamos a sufrir algunas circunstancias, algunas consecuencias. Pero es porque la iglesia no se humilla. Es porque la iglesia no se vuelve a la palabra de Dios. Ahora regreso a lo de la simiente, porque esto es lo que quiero decirles. Dice: si la simiente, fíjense, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿quién es esta? Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta. La simiente. All right. Ya sabemos con la Biblia que dice Pablo que todo lo que se le dijo a Abraham era también dirigido a Cristo, que Cristo es la simiente de Abraham y es la simiente de la mujer. Entonces, ¿quién es la descendencia de Cristo? Todos, la iglesia. ¿Y quién tiene que ponerle el pie en la cabeza a la serpiente? Cristo. ¿Quién tiene que ponerle la pie? La simiente. La simiente es la iglesia. Por eso es que estamos como estamos. Pero no que Dios ya venció al diablo. Sí, ya lo venció. El diablo ya no es problema. Es la simiente del diablo. Los pensamientos que todavía operan en los hijos de desobediencia. Los que todavía cuestionan la palabra de Dios. Me mandan videos mostrándome a un joven predicador que es muy bueno. A propósito, solo 2 me han mandado y los 2 he visto, son muy buenos. Pero está aferrado a este siglo. Y dice: no, la iglesia no se debe meter en política porque ¿Cómo va la iglesia entonces a ponerle el pie a la serpiente? Bueno, quizá lo que vamos a tener que hacer ahora es seguir avanzando en el estudio y darnos cuenta de esto. Empecemos a ir transformando nuestro entendimiento. Es la iglesia la que tiene que obrar.
Ya no es de estarle pidiendo al Señor que lo haga. Él ya hizo su parte. Y entonces el problema está en que la iglesia no le ha creído a Dios. Sigo otra vez, ya sabiendo que es Jesús la simiente de la mujer, me voy ahora a la gran comisión. Razonemos la gran comisión ahora a la luz de esta verdad, de que la iglesia es la que tiene que vencer al enemigo. Y nos vamos ¿a Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, porque toda potestad me es dada, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayamos paso a paso. Toda potestad. La palabra toda en el original griego dice, incluyendo todas las formas de declinación. Una palabra primaria, todo, cualquiera, cada, la totalidad, toda manera de, todo significado, siempre, completamente, lo que sea, entero, quien sea. Entonces, ¿qué significa toda? No queda ni una pizca para nadie más. ¿Cuánto poder tiene el diablo? Cero. ¿Cuánta autoridad tiene el diablo? Cero. ¿Quiénes sí tienen autoridad delegada? Nosotros. Y si nosotros le estamos dando nuestra autoridad al diablo, por eso es que opera. Le estamos dando permiso. Si nosotros no le diéramos permiso, no haría nada. Y claramente dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos desobedientes a la verdad de Dios, los que no quieren aceptar que toda autoridad ya la tiene Dios. Bueno, si toda la autoridad ya la tiene Dios, ¿por qué no ha quitado este mal? ¿Y por qué no ha quitado y no quitó a Hitler? ¿Y por qué no quita a Podrido? ¿Y por qué no quita a Maduro? ¿Por qué no quita? Porque Él ya tiene toda potestad y dice, por tanto, ¿qué debo de entender en ese por tanto? Que me está diciendo, Carlos, ¿crees que ya tengo toda autoridad? Sí. Entonces, si crees que yo tengo toda autoridad, anda. ¿Y qué le voy a decir yo? Señor, no me siento digno de ir. Señor, no creo que yo tengo la fuerza para hacerlo. Señor, búscate a otro. No, eso lo dijo Moisés, ¿verdad? Si Él ya dijo, id, hay que ir. Sí, hay que ir a las misiones a predicar el evangelio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era la autoridad, la comunión con Dios. Y Él dice, ya la recuperé. Por lo tanto, id y continuad la única comisión que yo he dado. Por lo tanto, id y haced discípulos. Déjeme regresar por lo tanto. Toda persona que le crea a Dios, todo el que quiera hacer trigo y no cizaña, tiene que actuar bajo estos principios. Si alguno cuestiona esta palabra, está actuando a favor del diablo. Y yo sé que suena duro, porque ¿saben una cosa? La iglesia, en el engaño en el que está, se cree más misericordiosa que Dios. Y cuando vemos personas como yo que decimos, el que piensa de esta manera se está haciendo la voluntad del diablo, ya está juzgando a las personas. No estoy juzgando a la persona, solo estoy juzgando su forma de pensar. ¿Por qué? Porque Jesús me dejó el ejemplo. Fíjense, les voy a leer nada más y más o menos lo que ya saben, pero es importante leerlo con su contexto. Mateo 16, versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Es Pedro un discípulo de Jesús? Sí.
¿Ama Pedro a Jesús? Definitivamente fue el único que sacó la espada para tratar de defenderlo. ¿Cree Pedro que le está haciendo un favor a Jesús? Sí, porque apenas unos cuantos minutos más en la conversación, en esa misma conversación, la seguimos leyendo al versículo 23, y le dice Jesús a Pedro, al que le acaba de decir, bienaventurado eres, le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A quién está hablando? Al Pedrito, al que le acaba de decir, bienaventurado eres. Te lo reveló mi Padre, te lo reveló el Padre. Y ahora le está diciendo, apártate, Satanás. Qué malo es Jesús, cómo está juzgando al pobre Pedro. ¿Está Jesús juzgando a Pedro? No. Está juzgando sus pensamientos. Por ahí lo dice, porque no pones la mira. Y la palabra poner la mira en el original es froneo. Significa ejercitar la mente. Es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión. Ya tenemos una opinión en nosotros acerca de las cosas. Por implicación, estar mentalmente dispuesto, más o menos seriamente, en cierta dirección. Yo sé que es así. Yo sé que las señales se están cumpliendo. Yo sé que tiene que venir una bestia. Yo sé que entonces cuando nos vaya a matar, el Señor viene, viene el rapto y nos arrebata y nos libra de esa mala condenación. Yo sé que es así. Y las señales se están cumpliendo. Bueno, las señales se vienen cumpliendo, ¿verdad? Y se vienen cumpliendo, 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 y nunca se cumplen. Ya tienen una mente. Están entonces, ¿qué? Siendo tropiezo a la clara orden del Señor Jesús. Ya tengo toda autoridad, por lo tanto, vayan y disipulen la nación. No podemos, Señor, porque la bestia todavía no. Espero que me esté dando a entender. Debe de ser sencillo de entender. Si no se toma las palabras explícitas y claras del Señor, entonces todos los demás argumentos son las mentiras del diablo, son las distorsiones de la verdad. Y ahí encontramos que el cuerpo de Cristo, los dos extremos. El extremo futurista, que todo lo pone en el futuro, y el extremo de los, ¿cuál sería lo de post-milenianistas? Los que dicen que ya pasó. Los dos extremos, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas que creen que ya Jesús regresó. Solo que regresó en una forma espiritual, y solo los que tienen la mente de Cristo lo pueden entender y ver que Él ya está reinando y nosotros reinamos con Él. Y en ambos casos, ¿qué está pasando? Rechazan la responsabilidad que Dios nos ha dado de poner a la serpiente bajo sus pies, de poner a los enemigos bajo sus pies. Y en los dos bandos, en el extremo del preterismo y el extremo del futurismo, le siguen echando la responsabilidad a Jesús. Cuando ven pronto Jesús, ven a sacarnos de este lío en el que estamos. No, hermano, usted no entiende, Él ya nos sacó, ya estamos sentados con Él en gloria. Eso lo dice la Biblia, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él. Y usted predica la Biblia, y usted cree la Biblia, sí, pero la creo basada en las verdades claras y explícitas con las cuales puedo interpretar, las que son simbólicas y las que requieren todavía una parte nuestra. Sería fácil de explicarlo. ¿Murió ya Jesús por los pecados de todo el mundo? Sí, entonces ya todo el mundo es salvo, ¿verdad? ¿O hay algún pecado que el Señor no cubrió con su sangre? No, ya los cubrió todos. Entonces, gloria a Dios, ya todo el mundo es salvo. Aleluya. Ridículo. Así de ridículo es también la otra postura. ¿Cómo van a decir que Jesús ya está reinando en la tierra con todas estas barbaridades que pasan? Para este pequeño rebaño creo que debiera de ser fácil recordar que como somos coherederos, el cheque requiere 2 firmas. ¿Jesús ya venció al enemigo? Sí, ahora falta que nosotros lo venzamos.
¿Jesús ya está sentado a la diestra del Padre? Sí, ahora falta que nosotros hagamos nuestra parte. Y entonces dice, poner la mira en las cosas de los hombres es estar haciendo la voluntad de Dios. Y nos cuesta tanto entender que todo esto que valoramos, las relaciones más íntimas, más lindas, más gloriosas que tengamos son temporales. No estamos en el cuerpo glorificado. No hemos llegado a la madurez de la medida de la estatura del varón que es Cristo Jesús. Todo eso tiene que cambiar. Y para que cambie, el siguiente paso es que nosotros, la iglesia, como cuerpo, nos volvamos lo que debemos de ser, los mayordomos de la propiedad del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Rey. Y debe de hacerse su voluntad. No, hermano, nosotros somos apolíticos, nosotros no nos metemos en eso. Entonces el invasor, los invasores que están en su reino, hay que respetarles sus derechos. Y a los locos esos que se dicen coherederos con Cristo, hay que mandarlos a la porra. Eso es lo que está haciendo el enemigo. Y la iglesia lo está viendo. Me da cólera y tristeza. Es una mezcla. Leer en Facebook lo que los mismos cristianos están poniendo. Ya nos fregamos. Ahora sí la cosa se pone peor. Ahora sí vamos a hacer como Venezuela. Ahora sí. Ahora, ya el que está en nosotros ya no es mayor que el mundo. Ya no podemos nosotros en el nombre de Jesús echar fuera al demonio. Porque las señales se están cumpliendo. Y ahora nos toca la tribulación a nosotros. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿De qué sirve que se hagan marchas? ¿De qué sirve que se hagan reuniones de oración ante el palacio y todo lo demás? Si en su mente aceptan que tiene que venir una bestia a gobernar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estamos como en los tiempos de Noé. ¿Se recuerdan lo que fue el problema en los tiempos de Noé? Dice que los designios de su pensamiento eran de continuo todo el mal. ¿Qué es designio? El diccionario de la Biblia dice, es un formato, es una concepción figurativa, es decir, propósito, un marco, cosa enmarcada, imaginación, mente, trabajo. Entonces ya se piensa dentro de un molde. A eso es a lo que Pablo nos habla. No os conforméis a este siglo. No entren en el molde de pensar de este siglo. Y al igual que el pueblo antes del diluvio estaba en un molde, el diccionario de la Real Academia Española lo pone así. Designio es pensamiento o propósito del entendimiento. Aceptado por voluntad. El pensamiento, propósito, aceptado por voluntad. A nadie lo están obligando a creer en el rapto. A nadie lo están obligando a creer en que viene la bestia. A nadie lo están obligando a nada de eso. Lo acepta por su voluntad. Lo acepta porque no estudia la Biblia en su contexto. Lo acepta porque ya tiene una idea preconcebida. Y la declaración que dio el Señor fue de que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y el mensaje es el mensaje del reino. El único evangelio que hay en la Biblia es el evangelio del reino. No de salvación, no de prosperidad, no de santidad y tantas otras cosas. Y Jesús lo puso así. Mateo 24, 38 y 39. La primera parte. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento. Aquí Jesús aclaró que no estaban como algunos predican, eran sodomitas. Y Dios les mandó el diluvio por sodomitas. No menciona la Biblia semejante cosa. La Biblia no menciona que estaban haciendo pecados horrendos y por eso envió el diluvio. Dice que no entendieron. ¿Qué estaban haciendo? Estaban viviendo una vida normal. Estaban viviendo una vida, según el diccionario de ellos, una vida normal, buena.
Padres amando a sus hijos, esposos amándose el uno al otro, compañeros de trabajo, toda una vida normal. Dice, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y qué no entendieron? Ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. ¿Qué es pregonero? Que estaba predicando, estaba pregonando, estaba anticipando y diciendo, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé estaba advirtiendo de que venía el juicio y no le quisieron creer. No entendieron el juicio de Dios, porque todo estaba normal, la vida estaba bien, no había problemas, según ellos. También hubo otro antes que él, Judas capítulo 1, versículo 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Suena a varios predicadores que conozco. Hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Se dieron cuenta tantas veces que menciona que no entendieron el juicio, los impíos haciendo impiedad para cosas impías, impío? Bueno, voy a repetir 2 textos que ya se conocen de memoria, pero lo que estoy tratando de hacer es dejarles ver. Solo hay una fuente de información, es la palabra de Dios, y una distorsión. La distorsión es la que nos hace cuestionar la palabra de Dios. Si yo tengo que cuestionar algo que Dios, la palabra está diciendo, ya no me voy a parar a ver por qué creo las distorsiones o por qué les doy valor. Voy a buscar una verdad sólida a la cual aferrarme, como en este caso de Jehová es la tierra y su plenitud. Que ya, como ustedes han oído, hay como 12 versículos, 10 a 12 versículos que literalmente dicen que los mansos, los justos, los que temen a Dios, los que son rectos, los que andan buscando la voluntad de Dios, heredarán la tierra. Y no hay ni un solo texto que diga que se van a vivir al cielo. Entonces yo no tengo ningún problema con eso. Hay una verdad explícita, yo la creo. Toda la otra distorsión, ya ni siquiera el argumento. Ya no me pongo ni a defender que casa no significa una casa, sino que es la descendencia. Ya me aferré a una verdad. Estoy anclado en esa verdad. Los vientos de doctrina no me sacuden para ningún lado. Y no le voy a prestar atención a los que me quieran, pero estudie, razone. Sí, estudio la Biblia, estoy dispuesto a estudiarla con cualquiera que me muestre con la Biblia, en el contexto de la Biblia. Los que siempre han querido llevarme la contraria en cuanto al cielo, dice, hasta se paró un pastor una vez en una reunión y ya no respondí porque otra persona se paró y dijo, miren, ya no entremos en debates y esto y lo otro. Entonces por respeto ya no respondí. Pero se paró a decirme, quizá el pastor no ha leído a Tesalonicenses, donde dice que el Señor viene a llevarse a su pueblo. Y ahí iba a decirle yo, ¿dónde lo dice? Yo en mi Biblia al menos dice que viene a la tierra y que sus santos lo reciben. Pero no me dio tiempo de explicar. Pero ya no me afecta eso. Ya no me afecta eso. Bueno, Jesús, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Hay pecado en algo de eso? ¿No nos ordena Dios hacer esas cosas? Fíjese, nos puso Dios a echar fuera demonios, a sanar enfermos y a hacer milagros, sí. Y los apóstoles y todos lo hicieron. Entonces, ¿por qué aquí el Señor les está diciendo
y les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este caso específico, la palabra para maldad es anomía. Anomía significa ilegalidad, es decir, violación de la ley, o generalmente maldad. ¿Violación de qué ley? De la de Jesús, la ley de Jesús, la ley del Rey. ¿Es malo sanar? Bueno, es como que fuera un médico, una persona que no tiene la autoridad o algo para ponerse a hacer algo en nombre de otro. Bueno, el mejor ejemplo es nuestro Congreso. Ellos están haciendo todo en nombre de nosotros. ¿Cuántos de ustedes aplauden a los que lo están representando? ¿Los están representando muy bien a ustedes? Pero están en nombre de nosotros. Las leyes que hacen para aprobar el aborto, porque al fin y al cabo la mujer tiene derechos, y no quiere, no quiere. Lo hacen en nombre de nosotros. ¿Cuántos estamos bien alegres de que nos representen? Bueno, eso es lo mismo que está diciendo Jesús. Ustedes están haciendo sus leyes, ustedes están decidiendo cómo hacer señales de prodigios, campañas de sanidad, campañas de esto y de lo otro, pero no me están representando a mí. Bien, lo hacemos en tu nombre, igual que los diputados. Dicen: el pueblo nos dio la autoridad, lo hacemos en el nombre del pueblo. Exactamente lo mismo es lo que Jesús está diciendo aquí. Se denominan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pastores y todo lo demás. Y lo hacen en nombre de Jesús. Pero Él dice: no, yo no los conocía a ustedes. Yo no voté por ustedes. Y luego en la otra porción de Lucas 13, 26 y 27. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Y la palabra que usa aquí para maldad es adiquía. Viene de la palabra legal, pero como es A, el A siempre es sin, quitándole, ¿verdad? Entonces es injusticia. Propiamente la calidad, por implicación el acto. La calidad de la que se está viendo aquí. Ilicitud moral de carácter, vida o acto. Iniquidad, injusticia, incorrecto, maldad. Todos los que basan su cristianismo en el don que tienen, en la forma en la que Dios los usa, ya sea predicando, ya sea sanando, ya sea haciendo lo que sea, si en eso basan su cristianismo, van a encontrarse con estas respuestas. Porque si no estamos haciendo lo que ya Dios ordenó, somos hacedores de iniquidad. ¿Y qué? El otro texto, un último. Cuando Pablo dice que el atleta para ganar debe de correr legítimamente. Y la palabra ahí legítimamente también viene de la misma raíz que viene la anomía, la iniquidad. Es nomimos, específicamente de acuerdo a las reglas de la lista. Ok, queremos saber que estamos agradando a Dios, caminemos por las reglas de la lista. Caminemos por lo que Él dice, clara y explícitamente. No les estoy diciendo que se metan a estudiar teología para ver si descubren esto y lo otro. No. Solo obedezcamos lo que clara y explícitamente dice. Por ejemplo, dicen: no robarás. Eso está bastante claro. Ya, si queremos nosotros poder decir está robando intelectualmente, está robando, ya esas son otras cosas. Pero el punto es: no robarás. Nos dice de nuestra relación, de nuestro comportamiento, cómo debemos de comportarnos en nuestras diferentes funciones. Está claro. Entonces caminamos conforme a las reglas. Sí, pero los tiempos cambian. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. No busquen argumentos para cuestionar una palabra clara y específica. Por el contrario, busquen esa verdad en que anclarse. Yo sé que agrado a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
y yo guardo sus mandamientos. Tengo paz de que soy acepto en el amado. No por señales y prodigios, no por revelaciones, no, por obediencia a las reglas, a la lista. Ok, la gran comisión. Por lo tanto, yo ya tengo toda autoridad, por lo tanto, vayan. ¿Y qué deben hacer? Discípulos. ¿Qué es un discípulo en esta palabra, en ese momento? Intransitivamente convertirse en alumno. Qué gran revelación, ¿verdad? Un discípulo es un alumno. Ok. Transitivamente discipular, es decir, inscribirse como erudito, ser discípulo, instruir, enseñar. La gran comisión consiste en enseñar. La gran comisión no consiste en sacar a nadie de su problema. La gran comisión consiste en enseñar. Usemos una verdad bíblica que le cae mal a algunos, pero eso es una verdad. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así, pero este presidente futuro y esta presidente futuro y este discípulo y este otro y el otro prometen erradicar la pobreza. Así que votemos por ellos. Pero aquí dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces, ¿qué? ¿No debo de ayudar a los pobres? Eso no está diciendo. Está diciendo que siempre los tendremos. Siempre habrá oportunidad de ayudarlos. Pero lo está hablando en un momento en que tengo que escoger, ayudo ahorita al pobre u obedezco al Señor en esta otra cosa. Entonces ahí, obedece al Señor. A los pobres siempre los vas a tener. Si no lo ayudaste hoy, lo ayudas mañana. No te está diciendo que no los ayudes, porque la Biblia te dice que los ayudes. Pero entiende, lo mismo, problemas siempre los vamos a tener. Nunca vamos a llegar a una condición en la que ya todo es paz y armonía. Se me viene el nombre de un programa de radio de mis tiempos que se llamaba La Gran Pensión, Paz y Reposo. Y era el nombre de un programa en el que solo líos y problemas había. Bueno, entonces, el discipular. Y aquí sí ayúdenme, por favor. Miren, a veces hay tantos ejemplos de la naturaleza o de la vida cotidiana. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. ¿Qué es un discipulador? El maestro, el que enseña. ¿En qué consiste discipular? En enseñar. En enseñar. La comisión consiste en enseñar. La responsabilidad queda en estudiar. El maestro se prepara y da su plática y los alumnos toman nota y luego depende cuántos se aplican, pasan el examen o no. Ah, sí, pero ¿qué si el alumno no entiende? ¿Qué hace el alumno cuando no entiende? Pregunta. Y el maestro trata de explicarle con otras palabras. O va el maestro a los alumnos, ¿entendiste vos? ¿Entendiste vos? ¿Tienes un problema vos? ¿Lo agarraste vos? ¿Es así? Entonces no nos compliquemos. Vayamos a las verdades. Recuérdense una cosa, cada uno de nosotros tiene que llegar a la imagen de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de sí mismo. Ninguno es responsable de cómo nosotros estemos. Cada uno de nosotros es responsable. La responsabilidad es lo que se ha perdido desde Adán y Eva. Jesús fue el único responsable. Tan responsable fue que sanó a unos y a otros no. Que escuchó a unos y a otros no. Porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Ya mencioné el versículo de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que se habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
En las notas ponme ahí, ya lo dije, pero ponlo ya que me adelanté. Sí, no, el otro, sigue. Ese, la responsabilidad del discípulo es enseñar, la responsabilidad del discípulo es aprender. Y después de ese, sigue ambos extremos. Ese, gracias. Noten lo que mencioné ya, los preteristas y los futuristas. El meollo del asunto, y quiero que ustedes lo capten, es que le están echando la responsabilidad a Dios. Como Dios ya venció, como Jesús ya venció y ya está sentado a la diestra, como Él ya es rey, y ya los enemigos están puestos bajo sus pies porque el Padre los puso bajo sus pies, entonces ya es responsabilidad de Él arreglar esta situación. Eso dicen los preteristas. Y se autoengañan diciendo que ellos ya tienen una mente más sofisticada, una mente más inspirada por Dios, y ahora entienden esto y entienden lo otro, y no hacen lo que Dios está ordenando, que discipulen a la nación. No hacen que pongan el pie sobre la cabeza de la serpiente. Se lavan las manos de su responsabilidad. Lo mismo los futuristas. No podemos hacer nada, viene la bestia. No podemos hacer nada, escrito está que nos van a perseguir y nos van a matar. Y no hacen lo que Dios ordena que se haga. Y esas mentes de doble ánimo son inconstantes. Le decía yo a otra persona, estoy como Josué y Caleb. Josué y Caleb ganaron las elecciones, pero el fraude se las quitó. Y tuvieron que aguantarse otros 40 años. Hasta que se levantó una generación que sí creyó. Y bajo las mismas circunstancias, bajo los mismos enemigos, bajo los mismos problemas, poseyeron la tierra cuando le obedecieron a Dios. Finalmente bautizándolos, pues. ¿Qué es bautizándolos? Voy a tomar dos porciones de la Biblia, dos significados de la palabra bautizándolos, porque entre los diferentes significados que viene de bautizo es teñir. Porque ¿qué ocurre cuando se tiñe algo? Un aparato, una cosa, un trapo o lo que sea, se mete entre un tinte de un color y lo que se metió sale, es empapado y sale identificado con lo que se metió, sale del color de aquello en lo que se metió. Entonces son dos palabras que uso. Uno es el hecho de teñir y el otro el de identificar con alguien. Cuando dice que bauticemos a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está diciendo que los saturemos, como que si se metieran entre la pintura, que los saturemos, que los metamos en algo, y ese algo los va a identificar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizar a una nación es identificarla con Dios, y la forma de identificarla con Dios es metiéndola, sumergiéndola en su ley. Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Está diciendo esto es para trabajar, gobernarse en la tierra. Guardarlos puede y ponerlos por obra, porque ¿qué es esta? Los decretos y los estatutos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cómo puede alguien que se dice cristiano decir que la iglesia no se mete en política?
Es decirle al decirle a Dios, no viene a Dios nada de meter tus leyes porque somos, ¿cuál es la palabra que usan? Laicos, ¿verdad? No podemos poner tus leyes porque en Guatemala es laica. Así que nada de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Y que pastores, llamados pastores, prediquen. Si el Señor les va a hablar, ya no directamente, sino que a través de nosotros. Son Satanás sirviendo al diablo y siendo un estorbo, un tropiezo al reino de Dios. Eso es lo que son. Ahora, cuando se dijo eso en Deuteronomio, la respuesta era: ¿qué nación grande hay que tenga dioses cercanos como Jehová nuestro Dios? Ninguna. ¿Qué nación hay que tenga leyes tan justas como las de nosotros? Ninguna. Eso fue en tiempos de Moisés. ¿Qué acerca de hoy? ¿Habrá alguna nación que tenga dioses más cercanos que lo que Dios tuvo de Israel hoy en día? ¿Habrá alguna nación que tenga leyes más justas que las que tuvo el pueblo de Israel en esos días? Les voy a poner 0 en el examen porque ya lo dije, ya lo enseñé. Sí, nosotros no lo tenemos cerca. Nosotros en Él vivimos y nos movemos y somos. Y nosotros no tenemos leyes como las de Moisés, porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos a un Dios más cercano que Israel, porque en Él vivimos y nos movemos. Y tenemos leyes más justas que las de Israel, porque no es la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. La nación iglesia es de la que se está hablando. ¿Y cómo se disipulan entonces? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como en Deuteronomio 6, versículos 6 y 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? La ley de Dios se aplica en todo, en toda circunstancia de la vida, en todo tiempo. No es de que se aplica solo en este caso y en este otro caso, no. La ley de Dios es espíritu. La ley de Dios es perfecta, que transforma el alma. Entonces lo que Dios está diciendo es su palabra, tiene que estar por encima de nuestro corazón. Otra vez, ya no estemos batallando, es que esto no lo entiendo, es que esto no lo entiendo. ¿Qué sí entiendes? Vive lo que entiendes y juzga lo que no entiendes a la luz de lo que sí entiendes. Yo entiendo que Dios no cambia, que es inmutable. Yo entiendo que Él dijo: sojuzgad la tierra, porque es mía. Yo la formé y la hice para que sea habitada. Y ustedes son mis embajadores y mis mayordomos. Yo entiendo que dice: ya recuperé la comunión con Dios. Ahora puedes regresar con la autoridad delegada y poseer las naciones que me han sido dadas en herencia. No estás, óigame, Jesús dice: yo ya vencí, ya el Padre me dio en herencia todas las naciones. Quiero ir a vivir en mis naciones, pero estoy esperando que ustedes quiten la serpiente, que le aplasten la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la serpiente hoy en día? Los gobiernos del mundo. Una vez que la iglesia despierte y establezca la ley de Dios en la nación, aplastando de esa manera la cabeza de la serpiente, cuando alguien diga géneros, ahí mismo le vuela la cabeza. Cuando alguien diga es mi cuerpo, ahí mismo mandan ese cuerpo de una vez a la tumba. Cuando sea la ley justa de Dios, se acaba toda esa basura. Se acaba todas esas cosas de Satán y del diablo.
Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No el fin del planeta Tierra. Ridículo los que piensan en que el mundo va a ser destruido cuando Dios claramente dice que no. Entonces, ¿cuál es el fin del mundo? El mundo de Satanás. La mentalidad que entró por el pecado y que tiene engañada a toda la humanidad y que la humanidad necesita arrepentirse y empezar a transformarse con la palabra. Cuando reine la palabra de Dios, se acabará la mentira del mundo. Y entonces volverá otra vez el cielo a la tierra, por así decirlo. Porque al principio Adán y Dios tenían comunión. Volveremos a eso. En conclusión, y lo escribí para que lo puedan leer y de esa manera meditarlo. Desde un principio Dios estableció que sería su iglesia, los descendientes de la simiente de la mujer, la que heriría a la serpiente en la cabeza. Con la luz del misterio revelado podemos entender ahora que esa cabeza es el sistema de gobierno bajo las distorsiones de la verdad. La forma de herirlo es estableciendo la verdadera justicia. Y para ello la iglesia debe ocupar los puestos de gobierno y sojuzgar al mundo conforme a la voluntad del dueño de la tierra. Hermano, que usted no quiere decir la iglesia, usted quiere decir algunos miembros. No, la iglesia. La Biblia dice eclesía, los llamados fuera para gobernar. Es por eso que la condición que Dios pone para que eso se haga realidad es que primero los que invocamos su nombre nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos. La iglesia es la única responsable de lo que está pasando. Si existen todas esas mentiras, esas distorsiones, es porque la iglesia las avala. ¿Quién le da más poder al diablo hoy en día sino la iglesia, predicando a cada rato que el diablo, que el diablo, que el diablo? El diablo ya lo venció Jesús. Es por eso, en otras palabras, nos pide que salgamos del molde del mundo de este siglo y que nos transformemos en los embajadores del reino que fuimos creados para ser, la imagen y semejanza del Rey. ¿Lo pongo ahorita? Sí, creo que encaja. Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, solo de este no. Se lo dijo solo a Adán, no estaba Eva. Consecuentemente, Adán se lo tuvo que haber contado a Eva. El enemigo viene y le dice a Eva, no hombre, sabe Dios que pueden ser como él y todo. Y Eva lo ve, lo analiza, le parece que está bueno y lo come. Y había dicho que Dios le había dicho que ni siquiera lo tocara, ¿verdad? Pero lo come. Y Eva no se muere. Y cuando Adán le contó a Eva, le dijo, mira, tal vez hasta fue Adán el que le advirtió, ni lo toques, ¿verdad? Cuando Eva ve que lo come y que no se murió, va y le dice a Adán, mira, no me morí. Y comí. Y entonces Adán se confronta con una cosa. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora Eva le está diciendo, mira la evidencia, aquí estoy, no me morí. Adán tiene una palabra clara y explícita de Dios. Ahora tiene circunstancias. Y se pone a razonarlas, pues no se murió, ahí está. Y ustedes ya saben la respuesta por qué no se murió, ¿verdad? No se murió porque el responsable ante los ojos de Dios era Adán. Si regresamos al caso, bien, Adán pudo haberle dicho, Eva, te dije que eso no se podía hacer. Miren el lío que nos están metiendo, voy a tener que ir con el Padre y aclarar la situación. Y ahí hubiera sido el fin de todo. Es igual como cuando cualquiera de nuestros hijos bajo autoridad cometen un error, el que tiene que pagar los platos rotos es el padre.
el responsable. Al que se le da la autoridad, se le da la responsabilidad. Entonces Adán, en lugar de aferrarse al dicho está, porque no estaba escrito, razonó ante la evidencia y comió. Entonces, así dice la Biblia, entonces fueron abiertos sus ojos. Cuando el que tenía la responsabilidad lo cometió. De igual manera, hoy en día, la iglesia como Eva estaba de probar todos los frutos que le parecen codiciables. La iglesia está desobedeciendo abiertamente a Dios. La única gran diferencia es que nuestro Adán obedeció y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Le dice, perdona papá, esta Eva sigue fregando las cosas. Yo me hago responsable, ponlo a mi cuenta. Y por eso es que no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová y la intercesión de Melquisedec, el sacerdote como Melquisedec. No nos engañemos de que hemos comido de la manzana o del fruto que haya sido y no nos morimos. Nuestro Adán está pagando. Dice, las aflicciones que faltan, las aflicciones de Cristo que faltan por su cuerpo, que es la iglesia, cabeza dura y rebelde. Él sigue sufriendo, lo dice la Biblia. Y por eso Pablo dice que se esmera en predicar el evangelio y sufrir en su cuerpo de las aflicciones que faltan que sufra Cristo por su iglesia. Aferrémonos a la verdad. Ya no le demos vuelta a las cosas que no encajan con una sola cosa. Yo soy el responsable de mi condición. Si estoy amargado, yo soy el que me lo tragué. Me pueden tirar todo el lodo que quieran si yo no lo acepto. Porque creo que en Dios estoy haciendo lo correcto, no me amargo. Lo que esté fuera de mi responsabilidad, entonces lo pongo en las manos de Dios. Tengo el deseo de agarrar un arma y soplarme a unos cuantos, sería facilito. Porque son pocos los malvados que están dañándonos. Pero no tenemos permiso de Dios para hacerlo. Ganas hay, pero permiso no. Entonces tenemos que seguir trabajando en cambiar la mentalidad. Tenemos que hablarle a nuestros hermanos y decir, vos, pero ya viste lo que dice aquí. Sí, pero las señales. No, mira, no hay señales. Escrito claramente. Dios no habla palabras. ¿Cuál es la palabra? Ociosas. Dios no habla palabras ociosas. Él no dice cosas solo por decirlas. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí. No, pero no. Es el mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí en la mansión de luz. Hasta en nuestros cantos lo dicen, rechazando la verdad de Dios. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Cuando allá se pase listo. ¿Quiénes son los que promueven? ¿Quiénes somos los que promovemos más las mentiras del diablo? Sino desde el púlpito. Entonces tomen para cada uno. Ya no se quiebren la cabeza tratando de entender por qué esto y por qué aquello. Agarren una verdad. Ánclense. Anclen su fe en ella. Y no importa los vientos de doctrina que vengan. Simplemente nos adormecerán. Nos harán entrar en un vaivén, pero no nos moverán. Porque nuestra fe está anclada en la verdad. Amén. Amén. Señor,
Padre amado, sabemos que tu misericordia es grande. Nos duele, conforme vamos creciendo en tu palabra, ver cuánto tiempo te negamos con nuestros hechos y nuestras palabras. Cuánto tiempo batallamos con cosas que eran insignificantes y nos apartamos de lo que tú has establecido como verdad. Clamamos por nosotros para que nos enseñes cómo, al igual que tu siervo Pablo, ser instrumentos tuyos a cumplir parte de las aflicciones de Cristo que todavía faltan por su iglesia. Y te pedimos sabiduría para cuando compartamos con otros hermanos, podamos transmitirles con claridad la luz que tú nos has dado, que tu Espíritu Santo les pueda guiar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu paciencia tan grande para con nosotros. Y te damos gracias que indignos, pequeños, insignificantes como podamos ser, tu soberana voluntad es la que nos tiene donde estamos. Y nosotros te damos a ti la honra y la gloria de todo lo que hemos aprendido. Y lo hacemos en el nombre de nuestro sumo sacerdote, Jesús, quien intercede por nosotros. Amén.